Hola, mi nombre es Natalia Fuentes Rocha y yo les voy a hablar sobre las implicaciones éticas del aborto. Pues primero hay que definir lo que es el aborto y la OMS la define como la interrupción de la gestación antes de la viabilidad fetal. Vamos a encontrar varios tipos de aborto, se clasifican dependiendo de su intención, su semana de gestación, de los métodos que se emplean y las recomendaciones médico-legales. En la intencionalidad vamos a encontrar que hay de dos tipos, el espontáneo, que es el que se da principalmente por anomalías cromosómicas. Este sucede del 10 al 20% de los casos y el provocado es, como su nombre lo dice, intencionalmente provocado. En cuanto a su semana de gestación, va a ser precoz antes de la 12ª semana y va a ser tardío cuando ocurre entre la 14ª y la 12ª semana de gestación. En cuanto a sus métodos empleados, puede ser farmacológico o quirúrgico. Si es farmacológico es específicamente el día 63 del embarazo y se utiliza principalmente, hay dos medicamentos que se utilizan que son la mifepristona y el misoprostol. En el método quirúrgico se hace por aspiración, ya sea eléctrica o manual. Vamos a encontrar que también hay por recomendaciones médico-legales. El terapéutico se realiza cuando la madre corre riesgo de que pueda morir. El eugenésico es cuando el feto tiene anomalías congénitas y su calidad de vida es muy mala. Y en el electivo, este se da cuando son causas de fuerza mayor que hacen que el bienestar de la madre, ya sea físico y emocional, no estén bien. Un ejemplo de este tipo electivo es la violación. Se aplica el aborto en estos casos. Y bueno, para contextualizar también un poco, hay que saber que un aborto bien realizado se debe de hacer antes de la 12ª semana de gestación. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Hay que saber también que puede haber complicaciones cuando se realiza un aborto. Una de ellas es que puede quedar la mujer estéril, también puede tener hemorragias, trastornos menstruales, trastornos emocionales y psicológicos, puede llegar a un shock o a un coma. Vamos a encontrar un síndrome que se llama síndrome post-aborto. Estos son síntomas que se encuentran después de haber realizado un aborto. Principalmente son síntomas depresivos, síntomas emocionales y psicológicos. Vamos a hablar un poco sobre el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es derecho que todo ser humano tiene por el simple hecho de existir y estar vivo. Es un derecho que se da naturalmente, es un derecho primario y, como ya dije, es un derecho que se tiene desde que se nace hasta que se muere. Entonces, desde el momento de la concepción podemos decir que ya hay vida humana y que esa vida humana ya tiene derecho a la vida por el simple hecho de ser un ser humano. Y bueno, nosotros como médicos tenemos la finalidad de proteger y salvaguardar la vida de todo ser humano. Esto no implica la manipulación y la finalización del ser humano. Nosotros como médicos debemos defender a todo ser humano y sobre todo a estos seres que son indefensos y que no pueden defenderse por sí mismos. A nosotros como médicos nos toca salvaguardar la vida de todos. Bueno, ahora voy a hablar sobre la legalización del aborto. En varias entidades de nuestro país se realiza el aborto y es por varias razones. En 32 entidades se realiza el aborto por violación. En 29 entidades se realiza el aborto cuando hay riesgo a muerte de la madre y en 14 entidades se realiza por cuestiones de malformaciones congénitas. La Ciudad de México fue la primera ciudad de nuestro país en legalizar el aborto y esto fue porque muchas mujeres
abortaban clandestinamente, y al abortar clandestinamente es correr mucho riesgo porque no se realiza adecuadamente. Entonces comenzó a haber miles de muertes de mujeres en nuestro país y se intentó legalizarlo para bajar la tasa de mortalidad de estas mujeres y poder evitar que un número muy alto de mujeres murieran por estas razones y otras más que en nuestro país vivimos. Entonces podemos decir que éticamente el aborto es incorrecto, es finalizar con la vida de un ser humano, que como nosotros los médicos nos corresponde protegerlos porque son indefensos y no es justo finalizar con la vida de alguien. Yo pienso que las mujeres deberíamos de tener el derecho de poder abortar. Es una alternativa. No quiere decir que porque esté legalizado el aborto, todas vamos a ir a abortar. Este es un proceso y una situación difícil y complicada. Se ve en nuestro país y se ve como algo malo, algo triste. Es malo y es triste un aborto clandestino y se espera que al legalizar el aborto pueda bajar esa tasa de mortalidad de muchas mujeres que sufren por no poder tener esa alternativa. Estábamos hablando sobre que un aborto correctamente hecho se debe de hacer antes de la 12ª semana de gestación. Hay una explicación por la cual se hace antes de esta semana y es porque el feto aún no tiene desarrollada su corteza cerebral. Esto está médicamente y embriológicamente aceptado, pero pues en la ética nos habla sobre que desde la concepción es un ser humano. Yo pienso que no es así, me baso más en lo que se estudia, en lo que la ciencia nos dice y quiero que esto del tema del debate del aborto se concentre más en las mujeres que están pidiendo poder tener este derecho. Este derecho yo pienso que es un bien social, no solo para nosotras, sino para todos. Esto es un derecho que va a permitir la libertad de reproductividad y de salud de la mujer. Hay un artículo que a mí me gustó mucho que se llama El aborto como un bien social. Está escrito por un médico de la División de Tocoginecología y es miembro también del comité del Instituto Universitario del Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina. El autor se llama Mario Sebastiani y él va a analizar el aborto como un bien social. Él analiza diferentes puntos de vista, que no me quiero meter mucho en eso. Quiero hablar un poco más como el derecho al aborto es un derecho que le va a permitir a la mujer libertad y decisión propia de su reproductividad. El aborto debe de comenzarse a ver como algo normal, algo común y que permita que las mujeres puedan tener esa decisión propia, que nadie más interfiera, que no haya un debate, porque no es necesario, es una decisión de uno mismo, de una sola persona, y esa persona es la mujer que quiere realizarlo. Una mujer que no desea ser madre es una mujer que no está lista, que no está en los momentos adecuados, que no lo desea. Ser madre yo pienso que es una experiencia muy bonita, que es una experiencia que se debe de desear. Viéndolo un poco más a profundidad, el aborto no es solo salvaguardar esas vidas de las mujeres que mueren por abortar clandestinamente, sino también yo pienso que se está intentando salvaguardar esa vida de niños que no pueden vivir una niñez adecuada, que no tienen cuidados, que no tienen amor, que no tienen esos valores familiares que deben de ser inculcados por el simple hecho de ser un hijo no deseado. Eso también tiene mucho que ver y siento que es algo que también podríamos enfocarnos, no solamente en el hecho de lo que ya hablábamos anteriormente.
Me gustaría citar un poco al autor. Él habla sobre que el aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos, sino como una necesidad que impone el Estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad de las personas. La mirada sobre lo malo del aborto debe quedar atrás, dando paso a una mirada relacionada con lo razonable y lo aceptable. Es por ello que el aborto debe ser legal, gratuito y seguro. Es un bien social necesario para el desarrollo y el desempeño de la mujer en la sociedad. Aborto, como ya habíamos dicho, es libertad reproductiva. Responsabilidad, tolerancia y autonomía personal, decisión de una sola. Él propone que todos debemos sacar al aborto de su lugar sórdido y escondido de la sociedad para considerarlo en cambio como un evento propio del comportamiento sexual y reproductivo. Si hay derecho a tener hijos, también debe existir el derecho a no tenerlos, y que no se debe privilegiar uno sobre otro. Sobre todo teniendo en cuenta que tener un aborto es menos peligroso que tener un hijo, salvo cuando el aborto es ilegal. El aborto debe ser seguro, gratuito y legal para todas las mujeres, que debe ser un derecho que le da libertad. Y pues bueno, eso es todo. Gracias.